registrar la participación. Bien, nuevamente bienvenidos. Vamos a aprovechar lo que se acaban de reconectar sus compañeros. Vamos a registrar la participación de esta primera parte de la sesión, muchachos. Ayúdenme con sus nombres y apellidos, nada más nombre y apellido para registrar rápidamente. Sánchez Yepes. Sánchez. Miguel Sánchez. Ángel Cruz. Ángel Cruz. Cruz Rivera, ok. ¿Quién más? Pérez Cruz. Bautista Hernández. Ay. Pérez Diego. Pérez. Diego Baruch. Ok, Genaro. Bautista. ¿Quién más? Yo, profe Héctor Emiliano. Emiliano Mestre. Héctor Emiliano Mestre, ok. ¿Alguien más? Brittany Pacheco. Brittany Pacheco. Ok. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más participó? ¿Nadie me faltó? Bueno. Vale, vamos entonces a... Dejamos de compartir. Parece que ya nada más Leslie se está uniendo. Ya está. Bien, vamos a continuar entonces, muchachos. Voy a compartir de nuevo la presentación. Vamos a seguir revisando esta situación de que cuando hay dos conductores que están próximos, que están cercanos, y los dos conductores llevan una corriente eléctrica, pues se van a generar fuerzas entre ellos. Vamos a determinar esas fuerzas. Entonces, estábamos platicando hace unos instantes antes de ser detenidos por la pausa, que si una corriente circula por este conductor 1 de la izquierda, se genera un campo magnético a su alrededor, y entonces en algún punto una parte de ese campo magnético, representado por esta B1, este campo magnético está pues incidiendo en este segundo conductor, en este conductor 2, que también está circulado por una corriente eléctrica. Y entonces esta corriente desde luego está moviéndose a una cierta velocidad, representada por este vector que está aquí. Y entonces interactúa el campo magnético que está generando el conductor 1 con la velocidad de las cargas en este conductor 2, y entonces se genera como consecuencia una fuerza, que es esta fuerza, que es la que este conductor 1 está generando sobre este conductor 2. Y bueno, sabemos, porque lo vimos en el parcial pasado, que la forma de determinar esta inducción magnética o este campo magnético pues depende de la permeabilidad, la permeabilidad del medio en el que se encuentren estos conductores, la corriente que circule por esos conductores, y dividida entre 2pi por el radio, es decir, la longitud o la distancia que separe el conductor al punto donde se quiere calcular este campo magnético. Entonces, haciendo uso de eso, vemos que aquí que esta inducción magnética 1, producida por el conductor 1, la puedo determinar de esta forma, multiplicando la permeabilidad del vacío, en este caso, del aire o el vacío, por la corriente 1, dividida entre 2pi por el radio, la distancia que separa los dos conductores, por una parte. Y por otra parte, esta fuerza que se genera en el conductor 2, la puedo determinar si multiplico el campo magnético 1, que es el que está incidiendo ahí, por la corriente que circula en este conductor 2, por la longitud de este conductor 2 que está a la que está expuesta este campo magnético. Y entonces, si hacemos esta situación, sustituimos
la ecuación 1 en esta ecuación 2, pues lo que llegamos es esta ecuación. Si haciendo toda el álgebra necesaria, llegamos a esta ecuación que es la que nos interesa. Es decir, para determinar la fuerza que existe entre dos conductores por los cuales circula corriente eléctrica, tengo que tomar en cuenta la permeabilidad del medio en el que están colocados esos conductores, la corriente que circula por cada uno de ellos, la longitud de los conductores que está interactuando, y además dividirlo entre 2pi por la distancia que separa esos conductores. Entonces, de esa manera se puede determinar con qué fuerza se genera entre estos dos conductores. Y esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión. ¿De qué depende eso? Pues vamos a ver aquí que la lámina me dice que si las corrientes son iguales en dirección, no en magnitud, sino en dirección, si las corrientes son iguales, están en la misma dirección, en este caso las dos van hacia arriba, la fuerza es de atracción. Y por otra parte, si las corrientes tienen diferente dirección, aquí la corriente 1 va hacia arriba y la corriente 2 va hacia abajo, o podría ser al revés, la corriente 2 hacia abajo y la corriente 2 hacia arriba, simplemente que haya diferencia, entonces la fuerza es de repulsión. ¿Qué me dice esto? Si dos conductores están recorridos por corrientes en la misma dirección, sean hacia arriba o hacia abajo, o a la derecha o a la izquierda, en la dirección que sea coincidente, entonces esos conductores se van a atraer. Si las direcciones de las corrientes en cada uno de los conductores es diferente, entonces esos conductores se van a repeler. ¿Con qué fuerza? Pues con la fuerza que podamos determinar con estas magnitudes. Entonces vamos a tratar de... Bueno, vamos a poner aquí en claro nuevamente eso. Vamos a sacarlo de ahí de la lámina. Y entonces, si tengo dos conductores, voy a dibujarlos primero. Tengo dos conductores paralelos, eso es importante, deben de estar paralelos. Y por los dos conductores circula corriente eléctrica. Vamos a poner que en este caso las dos corrientes están en la misma dirección, una corriente 1 y una corriente 2. Entre estos conductores se generan fuerzas y en este caso, como es la misma dirección, hay atracción. Este conductor tiende a moverse hacia acá y este conductor tiende a moverse hacia acá, es decir, tienden a unirse. Este sería la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el 1 y esta sería la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el 2. Y entonces tratan de unirse, hay atracción. Y la forma de determinar esta atracción, bueno, la magnitud de esta atracción, pues es viendo cuál es el medio que está ahí. En este caso, si fuera aire vacío, tendría que ser la permeabilidad absoluta del aire o el vacío multiplicada por la corriente que circula en cada uno de los conductores y multiplicada por la longitud común de estos dos conductores. Estos dos conductores, puede ser que uno sea más largo que el otro, pero hay que tomar en cuenta solamente la longitud que es común a los dos. Y eso lo dividimos entre 2 veces pi por el radio. ¿Y qué es el radio? Pues el radio es la separación entre estos dos conductores. Y ya está. De esta manera podemos determinar la intensidad de esta fuerza. Y bueno, la dirección es contraria en cada uno de ellos. Finalmente lo que nos interesa en este caso es que si hay atracción o repulsión. En este caso, las dos corrientes en la misma dirección me generan atracción. Si las dos corrientes están en dirección contraria, pues lo que voy a tener es repulsión. Voy a tratar de representarlo aquí rápidamente. Otra vez dos conductores. En este caso, la primera corriente va hacia arriba y la segunda corriente va hacia abajo.
Podría ser al revés. Pero entonces en este caso lo que va a ocurrir es que este conductor 1 va a generar una fuerza sobre este conductor, tal vez en esta dirección. Aquí va a estar la fuerza que el conductor 1 genera sobre el 2. Y este también va a generar una fuerza sobre este en esta dirección. De tal manera que el efecto de esto va a ser una repulsión. Y entonces, eventualmente lo que me van a preguntar en este caso es que determine, desde luego, la magnitud de esta fuerza, pero además, si se trata de una fuerza de atracción o de repulsión. Eso lo determinaremos en función de la dirección que tengan las corrientes en cada conductor. Y bueno, frecuentemente se va a hablar de conductores que sean muy largos, o se va a mencionar el término infinito, conductores infinitos, que eso no existe, ¿verdad? Pero en realidad lo que quiere decir que un conductor sea infinito es que pues es muy largo comparado con su sección transversal, es muy largo comparado con su área por donde pasan los electrones. Y entonces esta fuerza no se va a determinar así, sino se va a determinar como una fuerza por unidad de longitud, que es como está marcado aquí. ¿Qué hacemos para determinar esa fuerza por unidad de longitud? Simplemente quitamos esta longitud de la ecuación y la pasamos junto con la fuerza. Es decir, vamos a determinar fuerza por unidad de longitud. Lo único que hacemos es quitar esta longitud de aquí, la pasamos hacia acá y nos queda que esta la podemos determinar de esta manera. La permeabilidad absoluta del medio por la corriente del primer conductor por la corriente del segundo conductor dividida entre 2pi por la distancia que separa estos dos conductores. Nuevamente están separados una distancia r. Aquí hay una longitud muy grande. Y entonces lo que podemos calcular es la fuerza por unidad de longitud de esta manera. Entonces siempre que hablemos o que el problema nos mencione conductores de muy grande longitud o de longitud infinita, lo que vamos a determinar es esta fuerza por unidad de longitud, es decir, no vamos a tomar en cuenta la longitud. Y entonces esto lo único que nos afecta es que las unidades de esta fuerza, en este caso como esta es fuerza, las unidades de esta fuerza van a ser newtons. Y como esta es fuerza por unidad de longitud, las unidades son newtons por metro, o newtons sobre metro, ¿no? Unidades de fuerza entre unidades de longitud. Y bueno, de esa manera vamos a poder determinar esta fuerza para conductores que tengan una longitud determinada o conductores que sean muy grandes, muy largos. Frecuentemente se menciona como conductores que son infinitos y que son paralelos. Lo demás es igual, muchachos. Si las corrientes van en la misma dirección, hay atracción. Si las corrientes van en diferentes direcciones, hay repulsión. Entonces, pues lo que resta es hacer un ejercicio y determinar la fuerza por unidad de longitud o la fuerza entre dos conductores rectilíneos paralelos. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario. ¿No? ¿Sí, no? ¿No hay? Muchachos, no los escucho. Yo no los escucho. Si ustedes sí me escuchan. Sí, profe. Okay, sí, profe, sí lo escuchamos. Vale, entonces vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Aquí me habla de dos alambres de 80 centímetros de largo, separados 10 centímetros, que conducen corrientes iguales de 0.4 amperes. Calcular la fuerza de
atracción entre ellos. Bueno, aquí ya me dice que hay atracción. Bueno, entonces vamos a representar esto. Me dice dos alambres de 80 centímetros de largo, separados 10 centímetros, conducen corrientes iguales. Calcular la fuerza de atracción entre ellos. Bien, entonces debo recordar entonces que la fuerza que entre dos conductores paralelos va a ser igual a la permeabilidad del medio. Si es aire vacío, pues utilizo la permeabilidad absoluta del aire vacío, la corriente que circula en el primer conductor, la corriente que circula en el segundo conductor, la longitud común de esos dos conductores, dividido entre 2pi por la distancia que separa ambos conductores. Bueno, esta es la fórmula, pero debemos de esquematizar o de hacer el esquema, el dibujo que representa esto. Muchachos, ¿cómo puedo representarlos? Aquí no me dice si están verticales, si están horizontales. ¿Cómo elegiría representarlos? ¿Alguna idea? Muchachos, nada más una idea, ¿cómo lo represento? ¿Cómo les gusta, cómo les gustaría que lo representara, horizontales o verticales? Verticales. Verticales, o sea, como lo estábamos haciendo en los casos anteriores. De acuerdo, gracias. Entonces, como no me dice nada en cuanto a la dirección de esos conductores, los puedo representar como yo quiera. Simplemente digo que ahí están los dos conductores, son paralelos, tienen una cierta longitud, bueno, están mal dibujados, pero están paralelos, tienen una cierta longitud, en este caso la longitud es de 80 centímetros. Y ahora ya está. Son dos conductores que son paralelos, al menos en este tramo de 80 centímetros. Y luego me dice que están separados 10 centímetros. Entonces debo de considerar que entre este conductor y este conductor hay una separación que nombro como R de 10 centímetros. ¿Sale? Y entonces me dice que conducen corrientes iguales de 0.4 amperes. ¿Hacia dónde considero esa corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Bien, hacia arriba. Es completamente, como no me da ninguna indicación, las puedo considerar hacia arriba o hacia abajo sin problema. Lo que sí me dice es que son corrientes iguales. Tampoco me dice, bueno, con el hecho de que me dice que son iguales, pues yo debo de considerar que son iguales tanto en dirección como en magnitud. Entonces voy a considerar que aquí la corriente 1 es de 0.4 amperes, pero también la corriente 2 es de 0.4 amperes y además las dos están en la misma dirección. Porque bueno, eso me asegura que haya lo que efectivamente dice aquí, que haya una atracción. Si recuerdo, la convención es que cuando las dos corrientes están en la misma dirección, pues hay atracción. Entonces se cumple esa situación. Y bien, lo único que me resta es determinar, tengo ya todos los datos, tengo corrientes, tengo longitud. Ok, solamente recordar que aquí lo que hay entre estos dos conductores es aire o vacío. Entonces tiene una cierta permeabilidad, en este caso una permeabilidad absoluta de este medio. Lo que me resta es recordar cuánto vale esta permeabilidad absoluta, muchachos. ¿Cuánto vale esta permeabilidad? ¿Alguien se acuerda? ¿No era 10 a la menos 7? Esa es K, es una constante que sale de esta permeabilidad, pero no es esta permeabilidad. 4pi por 10 a la menos 7. Ok, muy bien. 4pi por 10 a la menos 7. Y en este caso, como estamos calculando fuerzas, las unidades de esta permeabilidad deben ser newtons por amper cuadrado. Y ahí es donde van a salir precisamente las unidades de Newton. Entonces, ya está. Ya tenemos permeabilidad, corrientes, longitud, distancia, ya.
Vamos a sustituir entonces mis datos aquí. La fuerza va a ser igual a la permeabilidad de 4pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado multiplicado por la corriente 1, ya está aquí, en 0.4 amperes. La corriente 2, que es la misma, 0.4 amperes. Y la longitud, muchachos, la longitud de estos conductores son 80 centímetros. Pero si me doy cuenta, estoy manejando, y de hecho debo hacerlo así, para no tener problemas. Estoy manejando unidades del sistema internacional aquí. Newtons, amperes. Tengo que expresar esto en metros. ¿Cuánto es 80 centímetros en metros? 80 por 10 a la menos 2. Bien, gracias. 80 por 10 a la menos 2 metros. Y finalmente voy a dividir entre 2pi por 10 a la, perdón, por la distancia que son entre estos conductores 10 centímetros. ¿Cuánto me da en metros, muchachos? 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, gracias. 10 por 10 a la menos 2. Y bueno, antes de hacer operaciones veo que voy a poder simplificar porque este pi con este pi se van a eliminar. Este 10 a la menos 2 con este 10 a la menos 2 se van a eliminar. Y entonces, pues ya voy a hacer una operación más simple. Y entonces me queda 4 por 80, me da 320 por punto 4 y por punto 4. Muchachos, ayúdame, ¿cuánto es? 4 por punto 4 por punto 4 por 80. 51.2. 51.2, gracias. 51.2. Y me quedan 10 a la menos 7 y no hay más. 51.2 por 10 a la menos 7. Y abajo me queda solamente 2 por 10, 20. Bueno, aquí también había metros. Aquí no reduje las unidades, pero tengo amperes cuadrados. Con estos amperes se van a eliminar. Aquí tengo metros con estos metros y solamente van a quedar newtons. Si hago esta operación, 51.2 entre 20 me dan 2.56. 2.56 por 10 a la menos 7. Ok, gracias. 2.56 por 10 a la menos 7 newtons. Y ya está. Esta es la fuerza, la magnitud de la fuerza con la que se atraen estos dos conductores por el que circula corriente en la misma dirección. De hecho, corrientes iguales en la misma dirección. Ya no hay nada más que hacer porque ya aquí nos dice el problema que había tracción. La otra era que no nos hubiera dicho y determinar, nos hubieran dicho en qué sentido iban las corrientes y determinar a partir de eso si había tracción o repulsión. Ese es un caso que se puede presentar. Pero en este caso, como ya no dice que hay atracción, pues lo único que puedo hacer es ver que este conductor 1 sobre este conductor 2 pues va a generar una fuerza que va a tratar de acercarlo al conductor 1. Entonces esta va a ser la fuerza que tiene, bueno, la dirección que tiene la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el 2. Y lo mismo va a correr con el 2, va a ejercer una fuerza sobre el conductor 1. Las dos van a apuntar hacia el centro porque hay atracción. Y entonces esta va a ser la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el conductor 1. ¿Cuánto valen esas fuerzas? Pues esta misma cantidad que ya calculamos. Porque el efecto es mutuo y el valor de esa fuerza es el mismo, pero en las dos direcciones contrarias, por eso hay atracción. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Vale, vamos entonces a hacer un último ejercicio ya para dar por finalizar esta sesión. Acá está. Me habla de dos alambres, dos conductores de longitud infinita. Están separados 20 centímetros.
perdón, conducen corrientes iguales de 0.5 amperes. Calcular la fuerza por unidad de longitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a representar esto. Ahora, para variar, para no hacerlo siempre igual, vamos a considerar ahora que los conductores están, por ejemplo, horizontales. Tengo aquí un conductor muy largo, dice que de longitud infinita, simplemente es muy largo, que es paralelo a otro conductor, también de longitud infinita, que están separados 20 centímetros. Entonces voy a ver que aquí la separación entre estos dos conductores son 20 centímetros. Y además me dice que conducen corrientes iguales de 0.5 amperes. Aquí me habla de dos corrientes iguales. No me dice si son iguales en magnitud o en dirección, solamente me dice que son iguales y entonces pues lo que debo de considerar es que son iguales tanto en magnitud como en dirección. Ahora no me dicen si van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, no me dicen nada. Entonces yo puedo considerarlas como quiera. Voy a suponer ahora que esas corrientes pues están a lo mejor en esta dirección. No, la cosa más simple para mí es considerar los que van hacia la derecha y entonces considero que está la corriente 1, si este es el conductor 1, y si este es el conductor 2, aquí está la corriente 2. Esa es su dirección y su magnitud es de 0.5 amperes para cada uno de ellos. Y como son muy grandes, lo que me pide es que calcule la fuerza por unidad de longitud. Es decir, pues vamos a considerar que estos conductores, como son muy grandes, no podemos determinar qué longitud de ellos está interactuando con el otro. Y entonces lo que vamos a hacer es determinar algo en una sección de este conductor. Aquí vamos a determinar la fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Aquí hay una longitud que es la unidad de longitud. Y aquí está, en este tramo de estos conductores vamos a determinar la fuerza por unidad de longitud. ¿Recordamos cómo hacemos eso, muchachos? Fuerza por unidad de longitud. Va a ser prácticamente lo mismo que en el caso anterior. No nos dice aquí si están en aire, si están en agua, si están dentro de un material sólido. No nos da nada y como no nos da nada, debemos suponer que aquí hay aire o vacío. Entonces aplica la permeabilidad del aire o el vacío. La intensidad de las corrientes en cada uno de los conductores y dividido entre 2pi por la distancia que separa ambos conductores. Entonces, la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a, muchachos, la permeabilidad del vacío. 4pi por 10 a la menos 7. Gracias. 4pi por 10 a la menos 7. Recordemos las unidades para este caso. Newtons sobre amper cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por la corriente del conductor 1, 0.5 amperes. La corriente del conductor 2, también 0.5 amperes. Y dividido entre la distancia, perdón, entre 2pi por la distancia entre los conductores. Son 20 centímetros, pero lo debo de expresar en metros, muchachos. ¿Cuánto es eso? 20 por 10 a la menos. Gracias, 20 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces si hacemos esta operación, bueno, vamos a simplificar primero. Estos pi se eliminan. Vamos a ver qué nos queda aquí arriba. 4 por 0.5 me da 2. Por 0.5 me da 1. Si me equivoco me dicen 1 por 10 a la menos 7.
amperes cuadrados con estos amperes y estos amperes se eliminan. Y abajo me queda 2 por 20, me queda 40 por 10 a la menos 2. Aquí arriba me quedan newtons y acá abajo me quedan metros. Y entonces esta fuerza por unidad de longitud va a ser igual a 1 entre 40, muchachos, ¿cuánto es? 1 entre 40, .25. 0.025. 0.020. 0.025, ok. Por 10 a la menos 7 más 2, por 10 A la menos 5. a la menos 5. Newtons por metro. Y bien escrito, me queda a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7. Es decir, me va a quedar 2.5 por 10 a la menos 7. Newtons por metro. Si me equivoco, me dicen, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. Pero esto es lo que les debe dar en su calculadora. Sí, eso va, profe. Ok, gracias. 2.5 por 10 a la menos 7. Y ahora sí, yo preguntaría, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Atracción o repulsión? Atracción. ¿Ok? Entonces, para complementar esto, simplemente diríamos que la fuerza es de atracción. Porque como las corrientes están circulando en la misma dirección, pues el conductor 1 ejerce una fuerza. Esta es la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el 1. Y en la misma dirección, bueno, más la misma dirección hacia el centro, estaría la fuerza que el 1 ejerce sobre el 2. Y bueno, esta sería la forma de determinar esta fuerza por unidad de longitud. Muchachos, hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios. Todo bien, profe. Ok. Bueno, nada más les comento que pudiéramos tener el caso, casos como este, por ejemplo, en que tenemos más de 2 conductores. Pudiéramos tener, por ejemplo, 3 conductores paralelos. Podemos tener 3 conductores paralelos como estos. Entonces, pudiéramos tener aquí un primer conductor, un segundo conductor y un tercer conductor. Y dependiendo de cuál sea la dirección de las corrientes en cada uno de estos conductores, pues van a generar una cierta fuerza sobre el autoconductor, que sería la corriente 1, aquí estaría la corriente del conductor 2 y aquí estaría la corriente del conductor 3. Bien, muchachos, entonces aquí en estos casos, cuando yo tengo más de un conductor, más de 2 conductores, perdón, puede ser que me interese calcular la fuerza resultante sobre alguno de los conductores. Por ejemplo, si yo quisiera calcular aquí la fuerza resultante sobre este conductor 2, ¿a qué sería igual esta fuerza resultante? Recordando que es un vector. ¿Alguna idea? Sí, sería calcular la fuerza que hay entre el conductor 1 y el conductor 2 y después sumárselo a la fuerza que hay entre el conductor 3 y el conductor 2. Perfecto, muy bien, Emiliano, gracias. Entonces tengo que calcular vectorialmente la fuerza 1,3 y sumarla vectorialmente a la fuerza que el 3 ejerce sobre el 2, perdón, 1 sobre el 2 y que el conductor 3 ejerce también sobre el 2. Y bueno, así nada más vamos a plantearlo ahorita.
Si el conductor 1 y el conductor 2 llevan corrientes diferentes, en diferente dirección, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el conductor 2? Se repelen, entonces creo que sería una dirección de 0 grados, bueno, hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Aquí tendríamos la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el 2. Esta sería su dirección. Y su magnitud, pues la calculamos como ya vimos en el ejercicio anterior. Y ahora vamos a hacer el caso de, nuevamente, de el conductor 2 contra el conductor 3. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que el conductor 3 ejerce sobre el conductor 2? Sería igual, pues los dos se repelen, entonces sería con una dirección de 180 grados, o sea, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien, no, gracias. Efectivamente, entonces aquí estaría apuntando la fuerza que el conductor 3 ejerce sobre el 2. Y lo que restaría es calcularlas y desde luego como estas están colineales, simplemente sumarlas algebraicamente y ya tenemos la fuerza resultante sobre este conductor, o sumarlas vectorialmente, de todas maneras, como están colineales, pues vamos a tener el resultado adecuado. Entonces, ya está la introducción para eso, por si encuentran unos problemas que les pidan calcular la interacción entre más de dos conductores, y si hubiera 3, o si hubiera 4, 5 o 6, pues el efecto sería el mismo, habría que calcular esa resultante sumando vectorialmente esas fuerzas, desde luego haciendo esta consideración que hicimos en este momento. Muchachos, hasta aquí la sesión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No. Bien, entonces les publico en los próximos días los ejercicios al respecto de estos temas para que los vayan realizando y en la siguiente sesión vemos dudas y preguntas. Muchachos, regálenme, los que participan en esta segunda parte de la sección, regálenme del chat sus nombres para que pueda registrar su participación. Vayan ahí registrando, recuerden nombre y apellido nada más, es suficiente, nombre y apellido paterno, y con eso ya los puedo registrar más fácilmente. Gracias por su asistencia, muchachos, que tengan excelente día.